Y mientras actuamos defendiendo... Fuerte, ¿no? Fernando Iglesias, ¿por qué se fueron? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué se fueron? Porque creo que un mandato básico de nuestros votantes es que defendamos nuestra dignidad y que no estemos callados frente a la mentira y a las provocaciones. Vivimos frente a un gobierno psicopático, controlado por una psicópata. Hoy no hay más que ver lo que mostraron en público, ¿no? La presidenta diciéndole cuándo tiene que hablar perdón por el lapsus. La vicepresidenta diciendo al presidente cuándo tiene que pedir el minuto de silencio. Al final hay otra escena fantástica donde este incompetente que tenemos de presidente se olvida de lo que fue a hacer, que fue inaugurar las sesiones. Tenía que decir declaro abiertas las sesiones. Se lo dice Massa de atrás, dice declaro abierta, le dice Massa, y cuando él quiere agarrar el micrófono ya se lo quitó Cristina y no es capaz de decirle espera que termine. Se le llevó o sea, ese espectáculo indecente. A nosotros no tenemos por qué tolerarlo, no tenemos por qué aguantar psicopateadas. Perdón, ¿pero fue ese espectáculo indecente o fue en el momento que dijeron vamos a investigar la... Eso es una psicopateada y te voy a explicar por qué. Me va a llevar un poco de tiempo, pero te voy a explicar por qué. Yo no me voy a meter mucho en economía, está Alfonso. Pero todo esto, la deuda que tomó Macri, la verdad es que no tomó deuda. Lo que hicimos fue cambiar el acreedor. Teníamos un acreedor que nos cobraba el 8%, teníamos que pagar en una situación difícil, nos pedían inclusive más y fuimos al FMI a endeudarnos al 4%. Con el mismo mecanismo que utilizaron todos los gobiernos, muchos de ellos peronistas, para tomar un crédito del FMI. El total de la deuda, la mejor prueba de que esa deuda además se utilizó para pagar es que la deuda no subió. Desde el 2018 al 2019, cuando dejamos el gobierno, inclusive bajó. No, y de hecho, perdón que te interrumpa, evidente. Pero de hecho Alfonso Pradegay viene diciendo, y yo vengo siguiendo las cuentas, que este gobierno se está endeudando a mayor ritmo que el gobierno de Macri y que de Cristina, ¿no, Alfonso? Perdón que interrumpa, sí, pero claro, es como es... En lo que va de esta gestión de Alberto, ya va arriba de 50.000 millones, si miramos solamente el Tesoro, ¿no? Aparte hay que dejar al Banco Central. Pero 50.000 millones es más de lo que aumentó la deuda durante todo el gobierno de Cambiemos, que fue 48.000. Entonces, el presidente que le echa toda la culpa al gobierno anterior por un capítulo que según él fue un fracaso, está fracasando aún más que lo que fracasó ese Ahora, gobierno. Alfonso, pero el punto, perdón, hay un punto. Una pregunta, porque digo, me parece que la gente el otro día veía encuestas. No, pero dale, termina. No, que la gente, yo veía encuestas y de gente que no es necesariamente kirchnerista, que cree que la deuda es de Macri, no es de, o sea, la narrativa de ustedes no parece ser muy potente. La gente no permea en la gente. Esto que decís, yo te lo he escuchado muchas veces y es real. Bueno, a ver, yo me encargué en su momento, nadie me lo pidió, simplemente fui a defender la verdad, no fui a defender un gobierno. Y la verdad que ellos tomaron esto desde el primer momento con una mentira tras otra. Quizás Fernando lo estaba por decir, pero antes de que, a mi juicio, el ataque de Alberto fue a la Corte, lo decíamos más recién. Más fuerte fue también, mucho ¿no? más a la Corte que a la gestión en ese momento en particular, ¿no? Porque fue todo junto, ¿no? La Corte sí. Pero antes venía un increyendo donde dijo una cantidad de mentiras y gansadas, las dos cosas. Primero, dijo, el acuerdo con el fondo nunca fue aprobado por el Congreso. Bueno, es un profesor de Derecho Penal. En algún momento habrá leído la Constitución y las leyes. Los congresos no aprueban programas con el fondo, aprueban la posibilidad de endeudarse. Y en ese momento, en 2018, el Congreso le había aprobado al gobierno de Macri la posibilidad de endeudarse. Entiendo, pero después el gobierno elegía si era, pero ¿por qué es importante esto? Elegía con quién iba a tomar esa deuda. Entonces, como bien dijo Fernando, tomó la deuda con uno para pagarle al otro y aprobado por el Congreso. Después, otra barbaridad que dijo Alberto Fernández. Digo, gansada, barbaridad, un poco fuerte estamos. No, pero en un momento dijo no, y me dejaron esta situación de un vencimiento de 19.000 millones de dólares en un año, por este año que estamos transitando ahora, dijo, no sé si dijo récord mundial o dijo algo por el estilo. Él no sabe, debería saber, que el gobierno de Cristina al gobierno de Macri le dejó vencimientos de 45.000 millones de dólares por año, ¿no? O sea, no es récord mundial. Lo de ellos es récord de Argentina, ¿no? Tato, ahora lo dejamos terminar a Fernando porque lo interrumpí. Sí, no, la explicación de por qué en ese momento. Primero, como dijo bien Alfonso, porque veníamos sufriendo y aguantando estoicamente sin decir nada una sarta de mentiras y de recorte de la realidad en un país que solo existe en la cabeza de Alberto Fernández. Pero además, este presidente dice que
que Macri, que tomó un crédito para pagar deuda precedente a tasas más bajas, es un acto justiciable que él va a promover en la justicia, la persecución penal y qué sé yo, es el mismo presidente que 2 semanas atrás fue a tribunales y declaró bajo juramento, primero que no conocía a Lázaro Báez, pero además que darle, como le dieron casi todo el dinero de la obra pública a Santa Cruz, dándole 50 veces per cápita más que a los habitantes de la provincia de Buenos Aires, por razones evidentes, porque el que agarraba todo eso, más del 80% se lo agarró a la empresa de Lázaro Báez y no hizo las rutas. Eso no es un acto justiciable, le dice este presidente, profesor de Derecho, profesor de la facultad, a los jueces. Eso no es justiciable. Regalarle la plata a Lázaro Báez para que termine en el lavadero que fue Otesur, eso no es justiciable. Pero un presidente que para pagar una deuda que le dejaron ellos se endeuda a una tasa más baja, eso tiene que ir a la justicia. Eso me parece que es una provocación y una psicopatía. No, yo quiero decir algo. Yo no discuto los argumentos, sí las formas. A mí me parece que Juntos por el Cambio viene diciéndonos que es la defensa de la institucionalidad y la apertura de las sesiones ordinarias es el día en el que habla el presidente. Te guste, no te guste, lo tenés que escuchar. Segundo, exhibieron, queriendo o no, las distintas visiones que hay en la oposición, porque se fue el PRO, pero no se fueron los radicales y no se fueron los de la coalición cívica. De hecho, hay un tuit de Facundo Manes que es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Ahora le vamos a preguntar a Carolina, que es parte, pero compartamos el tuit de Facundo Manes porque la verdad que fue... A ver, pasaron varias cosas. Primero estaban todas las sillas con... Había sillas con la bandera de Ucrania. A mí me pareció eso bien, ¿no? Sí, claro. Yo comparto eso, sí. ¿no? Sí, bueno, un posicionamiento firme frente a la ambigüedad del gobierno, ¿no? Sí, después parece que en las redes sociales decían que Facundo Manes... ¿De qué te ríes? No, porque la foto es graciosa, eso voy. Ah, que se iba corriendo, se iba corriendo de silla, ¿no? Porque lo habían dejado como, ¿viste cuando te colás en una cancha de fútbol que vas al pasillo? Sí. Bueno, había quedado en el pasillo Manes. Bueno. Ahora lo vamos a ver en las fotos. A ver, así arrancó Manes y así terminó, y después pongamos el tuit, por favor. Así estaba, ves que estaba como colado en un pasillo con una silla que le alcanzaron, no tenía lugar, y después en un momento dado, cuando se van todos los del PRO, aprovecha y se sienta en una banca, pero bueno, ahí se ve su soledad, ¿no? Bueno. En realidad los radicales y los de la coalición cívica se quedaron, a pesar de que había una especie de preacuerdo de que se iban a levantar también los radicales. Y además me parece que eso también tapó la gravedad. No sé cómo lo ves vos, Fernando, pero fue muy grave que no esté Máximo Kirchner y Guado de Pedro y Oscar Parrilli, que es la mano derecha de Cristina, y tal vez se me ocurre que nosotros estemos hablando acá con Tato, con Luis, de que se levantó la oposición, tapa de algún modo que no estuvo Máximo Kirchner. Bueno, hablemos ahora de vamos a hablar de eso. No, claro, vamos a hablar. Otra cosa, no hay problema. La relevancia se la da el periodismo. A ver, a mí me parece que es un dato relevante de la realidad que hay una oposición que no está dispuesta a que la psicopateen. Y yo respeto mucho a los que se quedaron y respeto mucho a los radicales, el propio Cornejo que le gritó un montón de cosas, a diferentes maneras. Hoy, Tato, en la sesión de la ONU, cuando empezó a hablar el enviado ruso, el embajador ruso, se retira. Sí, es exactamente lo mismo. ¿Se retiró? Porque el mensaje se retiró. Todos los funcionarios de los demás países se retiraron. Era un mensaje muy claro. No tenemos por qué escuchar el discurso de un psicópata que viene a mentir. Yo creo que es exactamente lo mismo. Que el respeto de la institucionalidad debe venir de estos muchachos, que no me permito recordarles. Estos son los muchachos que nos piden responsabilidad. Nos tiraron 14 toneladas de piedra. Nosotros nos fuimos, pero no nos afanamos la lapicera, no nos llevamos el micrófono del presidente y no tiramos piedras y no pedimos el levantamiento de la sesión. Hay un detalle técnico de esto, que esto es el inicio de la Asamblea Legislativa. Es decir, nosotros no podemos contestar, no podemos pedir la palabra para contestarle. No, entonces, la única forma de manifestar nuestro desacuerdo y nuestro repudio a un presidente psicopático sentado al lado de una psicópata para la que habla fue retirarnos. Después me tenés que decir qué pensar desde la vicepresidenta porque no me queda claro, ¿no? Pero espera, a ver, tuit de Facundo Manes y quiero escuchar a Carolina Lozada. Vamos, dale, Tato. Me preguntan por qué me quedé, ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar. Más empatía y menos grieta es igual a más desarrollo inclusivo. La Argentina del futuro será de la que nos quedemos, dice Facundo Manes, marcando una distancia importante. Carolina Lozada. A mí me parece que somos una coalición, no pensamos en todo exactamente igual y eso es lo que nos hace más fuerte y que haya diferencias también en ese sentido, ¿no? Yo respeto perfectamente que ellos se hayan ido. Uno reacciona
a los agravios de diferentes maneras. Ellos reaccionaron yéndose y es respetable. A mí me pareció que nosotros teníamos que quedarnos por algo parecido a lo que decías vos. Nosotros creo que somos un poco los guardianes de la institucionalidad y me parecía que teníamos que estar. Pero ellos se sintieron agravados y se fueron, y está bien. Y no es que la oposición se fue, no. Parte de la oposición se sintió tan agraviada con lo que dijeron que se fue. Y es respetable también. ¿Te puedo hacer una pregunta, Carolina, Sí. que lo veíamos hablando? Me hace, sí, claro, como nos conocemos, Nos conocemos hace tiempo, mucho, ya, sí, ya Luis. tienen los tics. ¿Cómo no, Carolina? Y lo venimos hablando con Laura. Y compartir, ¿no? Esto. ¿Qué le pasaba a Cristina? Estaba... Hacía muecas todo el tiempo. Sí, a mí me sí. impresionó. Un juego no sé si perverso. vos estarás más acostumbrado que yo, pero yo que la veía, hacía muecas todo el tiempo y por momentos parecía reírse de lo que decía el presidente, por momentos parecía avergonzada de lo que decía el presidente, y en otros momentos hacía muecas a la gente, levantaba las cejas, hacía como gestos, se reía, volvía a ponerse seria, no sé, una Claramente cosa bastante incómoda, extraña. ¿no? Mira, Sí. hoy me contaba alguien de la Difícil de la tenerle oposición. empatía, ¿no? No, Yo envidio a personas que tienen una mentalidad zen que pueden sentir empatía hacia Cristina. imposible. Hoy me contaba un opositor que Cristina, cuando ellos le decían mentiroso a Alberto Fernández, los miraba y se reía con ellos. Levantaba las cejas. En un gesto de... Levantaba como de las cejas empatía. en gesto de complicidad. ¿Y por qué hablas vos, Laura, de los juegos perversos de Cristina? ¿Por qué hablas de ya que Los estamos hablando, juegos ya que estamos con los perversos. adjetivos, ¿por qué decir los juegos Bueno, perversos? teníamos por ahí un tape, ¿no? ¿Podemos mostrar el tape? Sí, por favor. De Cristina. Bueno, Mario Negri, ¿tenemos el tape ahí? Bueno, Mario Negri pidió un minuto de silencio Sí. por las víctimas de Ucrania. Ya está. Bueno, finalmente, ¿tenemos el tape ahí? Sí, o no? sí, lo tiene, sí, Ok. sí. Dale. Bueno, Mostralo. se lo denegaron. Invito Ahí al está. señor presidente de la República a pronunciar el discurso que marca el artículo 99, inciso octavo de la Constitución Nacional. Dale, pedí ahora el minuto de silencio. Qué vergüenza. Bueno, después eso. escribió Dale, Mario dale. Negri. Dale, claro, Pará, le da eso órdenes, es medio, ¿no? Eso es medio... A ver, yo no... ¿Pero vos creés que ella no sabía que los micrófonos estaban abiertos? Es como que yo te diga, dale Luis, pedí el tape, dale. Pero vos me podés decir y no hay ningún problema. No me El tono desautorizás. es el de un secretario. Claro que sí. Pero además, fíjate cuando entran. Cuando Parecía, ella lo va a buscar y soy yo, entran. Cristina. Pero Parecía que soy yo, Cristina. Sí, a Parrilli. Cuando ella entra adelante de él siempre, como en un gesto claro de que, y en un momento le dice, correte, firma acá. O sea, era todo como que lo manejaba absolutamente ella y él iba y hacía lo que ella decía. Él iba ¿no? y puso sinceramente en el libro de actas. Ah, Sí, eso- que fue Pero patético, eso que fue, ¿no? eso que fue. Eso Una se chupada fue, de eso media, en el perdón. barrio se decía alcahuete. Pero alcahuete, sí, alcahuete viejo. sin sutileza, Pero ¿no? perdón, Porque podés ser sutil. todo el discurso fue para Cristina. Sí, obvio, Todo, claro. digamos las cosas Pero como digo, son. por eso O sea, el estamos juego simplemente- perverso, ¿no? El juego perverso es Cristina no dice, pero manda a decir. Lo manda a decir Alberto. No critica a Putin, pero el otro día hizo un hilo de tweets diciendo que ella en el 2014 había votado a favor de Ucrania, cuando en realidad en el Consejo de Naciones Unidas después lo que hizo fue apoyar a Putin. ¿Me permitís que desdecirse, ¿no? asiente a lo que vos decís y siga tú? Sí. El nivel de autorreferencia que tiene, que en Bueno, el medio sí. de una guerra que dicen que es la guerra más, ahora lo vamos a hablar con Alberto Alonso, es la guerra más tremenda después de la Segunda Guerra Mundial, habla de ella. De ella, y de además, perdón, obviamente tuvimos que leernos el bodrio ese inentendible para darse una explicación que encima contiene una mentira. Que encima contiene una mentira. Tiene muchos silencios que son mentiras. Ella dice apoyamos a Ucrania. No, mentira, porque 10 días después la llamó Putin y apoyó a Putin. Y eso no lo dijo. O sea que, digamos... ¿Y hay más es- juegos perversos? Sí, ella tiene una manera de estar y no estar. Como ella no soporta el acuerdo con el fondo, entonces está ahí, presta cara, hace caras, pero acuerda con su hijo la ausencia en el Congreso, acuerda con Guado de Pedro, que no es casual, Guado de Pedro, el ministro del Interior, que se va de gira a Barcelona y que se está instalando de algún modo como candidato presidencial. Y tampoco estuvo Oscar Parrilli, que es su mano derecha. Bueno, ¿no? pero pará, ahí diciendo. Ella no es que... No es que ella no aguanta... Hasta lo hicimos sonreír a Alberto Alonso, que no sé. No es que ella no aguanta el acuerdo con el fondo. Ella sabe que es necesario el acuerdo con el fondo, pero como no le coincide con su relato, aguanta su relato. se hace la ofendida. Exactamente. Claro. Entonces Claro. la forma que descubrió, que hizo, por eso perverso, es estoy pero no estoy. Claro. Te presto la cara, pero mi hijo no está.
¿Qué vamos a ver ahora? Ese tipo de cosas. Esto, los juegos perversos, a ver, tenemos por ahí la plaquita. ¿Ves? Por ejemplo, se reía en el Congreso durante el minuto de silencio. Sí. No sé si ustedes vieron eso. Sí, lo mostramos recién y estuvimos hablando. Lo apoya a Putin sin decirlo. La ausencia de Guado de Pedro y de Máximo con el guiño de ella. Estoy, pero no estoy. Claro. Y lo empuja Alberto Fernández a destrozar a la oposición cuando le tiene... Porque fue patético lo que pasó. Qué bien pensado que está esto, la oposición, lo empuja a destrozar a la oposición cuando la oposición la necesita para apoyar el acuerdo. Entiendo. Y los que lo aplaudían son los que van a tumbar el acuerdo. Me parece muy inteligente y comparto plenamente. Perdón, Tato. No, está bien, era un pedazo de la definición. ¿Compartís, Carolina? Sí, bueno, sí, ella está jugando su juego, ¿no? De seguir hackeando al presidente, de decirle, como decías vos, a Guado que no vaya, a Máximo que no vaya. Cristina está haciendo el juego. Cristina solamente juega para Cristina, no juega para el gobierno, no juega para Alberto. De hecho, a ella le encanta que a Alberto le vaya mal. Le encanta. Y Alberto, vos fíjate en el discurso que dio, era darse tiros en los pies constantemente. Habló de que no iba a haber reforma laboral. Mientras tanto, hay un montón de gente que sigue estando sin trabajo formal. Habló de que no iba a haber reforma jubilatoria. Mientras tanto, hizo una reforma jubilatoria. De hecho, a los jubilados le hizo un ajuste terrible. Sí. Habló de la educación, cuando dejó a los chicos sin escuela. No tienen garantizado ni 180 días de clases. O sea, empezó a hablar de todas cosas que parecía que eran un chiste, parecía un meme. No, Alberto Fernández parecía un meme de sí mismo. Yo creo que la señaló Fernando Iglesias, no recuerdo, pero en un momento dijo, no va a haber ajuste. Y había terminado de plantear un tarifazo, porque es un tarifazo. A ver, que no te guste más o menos, pero es un tarifazo, aunque no dijo el nivel que iba a ser el tarifazo. ¿Estoy equivocado? Sí, dos cosas tremendas, pero yo no me quiero meter tanto en el terreno de la economía, seguro que Alfonso va a decir algo. Pero hay un par de temas que me parecen aún más escandalosos del discurso de Alberto. Primero, no mencionó en todo el discurso la palabra corrientes. ¿Cómo es posible con el drama que ha vivido? Y eso que teníamos carteles con el fuego de corrientes. Y queremos llamar a una sesión para que se trate urgentemente el tema de corrientes y las ayudas que la provincia necesita. Ni lo mencionó. Pon el tuit de Vidal, porque lo señaló bien mientras que sigue hablando Fernando. Sí, Fernando. Una palabra. Sí, una más. Se vanaglorió de la campaña de vacunación y del manejo de la pandemia. Yo presenté un pedido de informes para que me dijeran, de los casi 130.000 argentinos que murieron, ¿cuántos tenían la vacunación completa? Porque estoy seguro que la absoluta mayoría, si no todos, no tenían la vacunación completa. Entonces, si vos me decís por un lado que las vacunas disminuyen fuertemente la mortalidad y me decís que, por otro lado, que 130.000 personas fallecieron sin vacunación completa, haceme el cálculo de cuántas decenas de miles de argentinos murieron. Y se vanagloria en el Congreso este señor de la vacunación, de la campaña de vacunación y el tema de la pandemia. Déjame que te diga una cosa, como santafesina además habló de narcotráfico, en un momento dijo la palabra narcotráfico y no dijo nada de narcotráfico. Bueno, echó la culpa a los jueces. Y después retomó el tema, pero retomó el tema e hizo una promesa que ya había hecho en 2020, cuando fue la inauguración de sesiones ordinarias en 2020. ¿Qué promesa que no cumplió? No puede ser. Todas, pero prometió dos cosas en 2020. Una, un juzgado federal en San Lorenzo. Una defensoría también en San Lorenzo, no cumplió. Que ahora es lo que volvió a prometer hoy. Pero además había prometido juzgado federal en la ciudad de Rosario, una secretaría dependiente de la Cámara que iba a investigar justamente el tema del narcotráfico, tampoco cumplió. Hoy tenemos en Rosario, en lo que va del año, más de 50 muertos. Claro que sí. Bueno, y fíjense, para meternos un poco en el tema de la guerra, que tiene que ver con esto también,